Bueno, muy buenas tardes a esta nueva charla con la rectora desde la Universidad de AN. Muy contentos de que podamos encontrarnos de nuevo. Gracias por la receptividad que han tenido nuestros webinars anteriores con la doctora Patricia Ramírez y con el doctor Jorge Forero, cada uno de ellos hablándonos un poquito de las medidas que podemos tomar para enfrentar esta crisis, este momento de confinamiento, la pandemia del coronavirus. En ambas sesiones tuvimos una afluencia grande de personas y muchas preguntas relacionadas con las preocupaciones económicas. ¿Qué va a pasar con las fuentes de ingreso de las personas, de las familias? ¿Qué va a pasar con la economía del país, con el trabajo? ¿Qué va a pasar en Colombia con tanta informalidad, con tantas limitaciones, con problemas de capacidad? En fin, una preocupación que se notaba que estaba afectando eh, profundamente a las personas que participaron. Y yo creo que es comprensible, todos sabemos que en el mediano y en el largo plazo necesitamos garantizar unos ingresos para seguir subsistiendo. Las empresas también tienen unas capacidades limitadas para defenderse en medio de una crisis. El Estado tiene unas responsabilidades gigantescas y de esa manera pues hay que pensar con cabeza fría cuál es el futuro eh, y no tan lejos de la economía. Por ese motivo hemos invitado a dos personas a que nos ayuden a entender un poco la situación, a destacar los elementos eh, que potencialmente nos pueden ayudar a salir lo mejor librados posibles de esta situación, cómo vamos a evolucionar y también a identificar aquellos aspectos que podemos desarrollar en nuestra vida cotidiana, que podemos abordar para seguir, digamos, trabajando y produciendo en estas semanas que todavía nos quedan de confinamiento. Juan Camilo Cárdenas, quien es nuestro primer invitado, es un eh, gran amigo, además una persona con la que he compartido muchos años de reflexiones, de trabajo, incluso en campo. Él es actualmente decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, profesor titular de la misma desde el 2004. Fue profesor en la Universidad Javeriana también y ha trabajado en investigaciones sobre procesos humanos que permiten construir instituciones justas, sostenibles y eficientes, especialmente en los temas de lo colectivo. Es doctor en Economía de Recursos de la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y tiene un postdoctorado en el Workshop de Political Theory and Policy Analysis de Indiana University, bajo la tutoría de la premio Nobel Elinor Ostrom. Fue profesor visitante también de la misma universidad, del Santa Fe Institute. En el 2013 tuvo el premio Scopus en el área de humanidades, el premio Alejandro Ángel Escobar en el 2009 por su libro Dilemas de lo colectivo, el Premio Bienal de Investigador Javeriano, la medalla Global Development Network en Tokio, la beca MacArthur de investigación junto con el premio Joseph Fisher por su disertación doctoral. Como verán, es una persona que tiene un recorrido muy importante en ciencias económicas, pero con un enfoque claramente social, un enfoque claramente orientado a entender no tanto el aspecto financiero como el aspecto de bienestar asociado con la economía. Tenemos también invitada a la doctora Paula Bula, quien está trasnochando desde Bélgica. Tiene algunos problemas para conectarse. En cualquier momento la recibiremos. Ella es economista y magistra en economía de la Universidad Javeriana. Ha sido profesional en organismos internacionales, en particular el BID, la OEI, y también ha trabajado en distintas entidades del Distrito de Bogotá. Fue directora financiera nacional y de una entidad del sector agropecuario dedicada a ciencia y tecnología por más de 5 años. Para que adivinen ustedes cuántas entidades del sector agropecuario están dedicadas a ciencia y tecnología. Ha sido docente en muchas universidades en temas de macroeconomía, política económica y finanzas corporativas. Bueno, sin más, y mientras se nos une Paula, que esperamos que logre superar sus problemas de conectividad, quiero preguntarle a Juan Camilo, en primera instancia, una visión genérica de la situación económica que estamos atravesando,
una interpretación del momento de la discusión, en el cual sobre todo hay una tensión entre mantener la economía, digamos, el aparato productivo funcionando y mantener o intensificar la atención de la población vulnerable y disminuir el riesgo de expansión de la pandemia. Pareciera que ambas cosas están en tensión, entonces quisiera preguntarle de nuevo a nuestro invitado cuál es su perspectiva al respecto. Brigitte, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la EAN por organizar este webinar y tenerlos a ustedes en esta conversación. Eh, Tal vez una forma rápida de hacer esta primera pregunta es que pensemos en cómo se ha popularizado la idea de la famosa curva que hay que aplanar. Esa curva que hay que aplanar es que hay, digamos que unos modelos epidemiológicos que hablan de que empiezan los contagios de una enfermedad hasta que se vuelve pandemia, empieza a subir y por razones biológicas de contagio y de supervivencia del mismo virus va a llegar a un pico y después de ese pico va a empezar a bajar por otras razones también del sistema de salud, de atención en salud y biológicas del mismo virus. Esa curva en algún momento puede cruzar con una línea y esa línea es la de la capacidad del sistema de salud para poder atender a la población contagiada y en particular a la población que entra en necesidades de cuidado crítico, de cuidado intensivo. Esa línea, digamos, de capacidad del sistema también puede ser bajita o alta, dependiendo de la región o el país. Entonces no es lo mismo el sistema de salud colombiano que el sistema de salud de Irán o de China o de Corea del Sur o de Italia o de España o de Estados Unidos. Esa línea se puede mover para abajo, para arriba mientras se atende la pandemia. Esto es lo que la alcaldesa Claudia López ha estado diciendo, denos tiempo para subir nuestra línea y eso es lo que están haciendo en Corferias, lo que está haciendo el Hospital Militar y es tratar de subir esa línea para que Bogotá pueda atender más gente. Pero mientras tanto, aplanar la curva quiere decir tratemos de reducir contagios a través sobre todo del confinamiento de las personas a sus casas para reducir la capacidad del virus de expandirse entre la población humana. Entonces, entre ese juego, entre esa línea de la curva de contagios hasta llegar a su pico y el cruce o no de esa capacidad del sistema de salud es donde están las principales preocupaciones médicas que justificaron esto en el mundo entero. El mundo entero está tratando de aplanar esas curvas. Unas de esas curvas empezaron más temprano en unos países como China. China pasó por su pico, empezó a caer y ya está saliendo y entrando ya en esa dinámica de reactivar la economía. Nosotros estamos apenas en la subida de la curva y los datos que hay desafortunadamente son incompletos porque no tenemos la suficiente cantidad de muestreos que pueden estar teniendo otros países. Todo esto lo digo porque mientras está esta curva de subir contagios que no sabemos en Colombia hasta cuánto más va a subir y que queremos posponer y aplanar para que el sistema de salud vaya a aguantar, la economía empieza a afanarse, los empresarios empiezan a afanarse, los empleados empiezan a afanarse, los informales empiezan a afanarse y estoy poniéndome en los zapatos de un empresario que tiene una empresa, una fábrica cerrada, estoy poniéndome en los zapatos de un vendedor ambulante que tiene su chuzo con el que vendía cigarrillos y dulces y papas fritas y no tiene dónde ubicarse ni a quién venderle. Todas esas personas están afanadas porque esta contención e intento de aplanar la curva biológica del virus está también generando una curva económica. Entonces esta es la segunda curva. Es una curva de generar ingresos, generar empleo, generar salarios, generar consumo para la supervivencia de las personas. Entonces, aplanar las dos curvas se vuelve el segundo o el siguiente paso complejo. Sí, y en eso estamos en el debate, si no se aplana la curva del virus y la del sistema de salud, que reviente la capacidad del sistema de salud, esto puede cobrar muchas vidas. Pero si no se aplana también la curva económica, esto puede también cobrar muchos costos sociales de pobreza, de desigualdad e incluso de situaciones un poco más delicadas de, de atención a los más vulnerables, de hambre, de desempleo y de desesperación. Entonces esas También puede cobrar dos primeras vidas. curvas y también podría cobrar vidas eventualmente y el hambre produce también muertes y el desespero y la violencia pueden causar eso también. Eso afortunadamente no lo estamos viendo en esa dimensión en Colombia y el número de muertes que estamos llegando a los primeros 20 también es un número bajito comparado con lo que está viviendo hoy
ya Estados Unidos, y ni hablemos del caso de Italia y de España, que son casos que nos tienen a todos preocupados. Entonces, en esas estamos, ese balance entre esas dos curvas del reto de la salud y el reto de la economía. Cómo aplanarlas las dos se vuelve un juego de malabarismo en el que no puede uno, por tratar de aplanar una, poner en riesgo la otra. Porque tratar de reactivar la economía y sacar la gente a la calle puede poner en riesgo la tasa de contagios y eventualmente reventar el sistema de salud y no poder atender tantos casos críticos. Ese juego de malabarismo lo tienen que hacer los gobernantes nacionales, los locales, lo tienen que hacer mejores conversaciones entre los gremios, los empresarios, los sindicatos, las autoridades de salud y económicas, y en eso estamos todos. En la Facultad de Economía venimos trabajando desde hace un rato en producir una serie de documentos que hemos llamado las notas macroeconómicas, y las últimas 6 que hemos producido, del número 6 al número 11, que ustedes pueden encontrar en la página de la Facultad de Economía, en economia.uniandes.edu.co, pueden leer sobre varias de estas dimensiones que estamos mencionando y de lo que puedo expandir más adelante. Bueno, muchas gracias. Ya comienzan a llegar las preguntas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Yo las voy a ir teniendo acá en el chat. Pueden seguir haciéndolas y en algún punto, por ahí entre unos 15, 20 minutos, voy a tratar de agruparlas y presentárselas a nuestros conferencistas. Aquí me parece que llegó la doctora Paula Bula. ¿Me escuchas, Paula? La podemos ver, pero aún no me escucha. Entonces, mientras resolvemos este momento difícil de conexión, vamos a continuar con una pregunta que está asociada un poco con la respuesta temprana que le hemos dado a la crisis y que creo que es muy interesante. Que Colombia, como tiende a suceder en los desastres, se vuelca muy rápidamente a construir mecanismos solidarios para responder y para ayudar a todas las personas. La cooperación entre sociedad civil, gobierno y empresa se nota y hoy en día con las redes sociales además se hace más visible. La pregunta es, ¿qué tanto este es un elemento significativo del abordaje de la crisis? ¿Hasta dónde es un elemento coyuntural o que podría ayudarnos a configurar unas instituciones un No poquito me más oyen, distintas, unas prácticas más efectivas y equitativas para toda la sociedad? no Y puedo participar, no me oyen. si la oímos, doctora Bula, si la Ah, oímos, ya por me favor. oyen, qué maravilla. Buenísimo. Hola, Entonces, buenas si me tardes. permite, Buenas ahora tardes y mil disculpas. no faltaba Tranquila. más. Ahora le doy paso entonces a su merced. Tranqui- Completamos esta pregunta con Juan Tranquilos. Camilo, que quería hacer referencia a las experiencias de la economía solidaria y si teníamos más espacio para esas instituciones de la economía solidaria, las cooperativas, las cajas de compensación. Yo no soy experta en el tema, pero indudablemente hay una institucionalidad que ya está inventada para hacer ese tipo de cosas. Sí, sobre el sistema, digamos que hay dos sistemas siempre complementarios, que es el sistema formal y el sistema informal, que genera una base de protección social para los más vulnerables. Colombia tiene una historia de construir un aparato de seguridad social con sus falencias y sus dificultades, pero que ha venido atendiendo mucho de esto a través de programas, por ejemplo, de transferencias condicionadas y focalizadas. Familias en Acción es uno de sus mejores ejemplos, pero son varios otros programas, digamos, formales, estatales, que están configurados para proteger a las poblaciones más vulnerables. Obviamente esta pandemia le puso unos retos todavía más grandes a ese sistema de protección social. Hay un grupo particular de informales que no están en el sistema formalizado, que están en una situación bastante difícil. Estoy pensando en un montón de pequeños negocios que tuvieron que cerrar por la pandemia, que no están protegidos ni por programas de familias en acción, ni por programas focalizados de protección del adulto mayor y demás, que ahora el gobierno está tratando de atender. Y yo creo que el gobierno está tratando de hacer un esfuerzo grande de atender eso a esas poblaciones, que son los de los ingresos medios, que están muy, pero muy cerquitica, por encima apenas de las líneas de pobreza y de atención de pobreza extrema, que quedaron totalmente en el aire ante esta crisis y que no estaban incluso en los programas. El gobierno nacional está tratando de atenderlos a ellos. El gobierno distrital, en el caso de Bogotá, y varios otros gobiernos distritales de grandes ciudades están tratando de atenderlos. Yo creo que ahí están apareciendo algunas cosas interesantes en eso del aparato formal. Pero también están las iniciativas informales a través de la misma sociedad civil.
Sobre esas segundas estamos apenas empezando a ver unos primeros, digamos, señales que están mostrando una solidaridad grande de la ciudadanía. Yo creo que están empezando a aparecer, por lo menos en las redes sociales que vamos teniendo todos, a aparecer intentos de gestos humanos de solidaridad, de altruismo, de reciprocidad. Hay un ejemplo muy lindo que leí hace poco y tenía anotado acá, que es el de una tienda en Frontino, y siempre vale la pena mencionar los nombres. Un pequeño empresario que se llama Jader Altana puso en una tienda, y vale la pena que lo busquen, Frontino, Antioquia, puso en su tienda un cartel en el que dice: aquí hay comida para los que la necesiten, y si tiene comida para donar, dónela aquí. Y generar estos mecanismos de intercambio recíproco altruista, sabiendo que hay gente que de pronto le puede sobrar una libra de arroz y la puede dejar al frente de este mercado, y hay gente que le puede faltar esa libra de arroz y tomarlo de allí. El otro muy lindo que vi hace poco en redes es un rapitendero, uno de estos de mensajeros de Rappi, que recogió en un supermercado un mercado y le dieron una dirección para llevarlo, y el sitio de destino a ese mercado le escribió la persona y le dijo: señor X, ese mercado que usted acaba de recibir para traerme acá no es para mí, es para usted, para su casa, lléveselo a su casa. A través de mecanismos de pago voluntario, a través de un montón de redes de transferencias, están apareciendo ya mecanismos en que la gente quiere hacer transferencias monetarias para que la gente pueda cumplir sus necesidades inmediatas. Entonces esa solidaridad está empezando a aparecer. ¿De qué tamaño es? Todavía no sabemos, pero hay un espacio ahí. Y por último, el sector solidario, yo sí creo que tiene un papel por jugar. No hemos visto todavía cifras, pero va a ser una de las preguntas más interesantes pasada la pandemia: si las personas que pertenecían a cooperativas van a ser personas que pudieron amortiguar este golpe tan fuerte económico con mejor capacidad para responder a las necesidades inmediatas. ¿Cuánto del sector cooperativo, el sector solidario atendió eso? Es una pregunta abierta, y veremos los datos en un tiempo. Bueno, pero lo cierto es que hay muchas alternativas funcionando y hay mucha gente trabajando de manera muy activa para afrontar esos requerimientos. Eh, Quiero darle la bienvenida a la doctora Paula Bula, quien está en Bélgica, y a quien también le quiero hacer la misma pregunta con la que iniciamos sobre la situación general de la tensión entre la economía y la atención de la crisis sanitaria y de salud. ¿Cómo interpreta usted, y especialmente aprovechando que está ¿cómo en el núcleo de la Unión Europea, cómo se está discutiendo esta tensión? Bueno, buenas tardes y qué pena ante todo el impasse que tuvimos. Yo creo que es un momento interesante. No podemos, digamos que, permitir que se confronte o que se genere un debate entre si defendemos la economía o las medidas sanitarias. La economía finalmente es un sustento y es necesario tanto para financiar las medidas sanitarias como para llevar ingresos a los hogares, para tener el agua que necesitamos en este momento, la energía, etcétera. Hay es que permitir que convivan. Si bien es cierto, el virus nos mostró que podemos detener la producción de un momento a otro y que podemos detener, digamos que el aparato productivo, eso tiene que ser algo de muy corto plazo. Entonces, lo que yo veo y lo que se está discutiendo acá, y comparto pues plenamente lo que han escrito varios economistas al respecto, entre esos el premio Nobel, es que finalmente se puede detener por un momento, se pueden hacer políticas que ayuden a incentivar a los hogares y a las empresas para que subsistan este corto plazo, pero que hay que buscar algo en un mediano plazo, no muy lejano, ciertas inversiones que permitan volver a producir y volver a estar afuera sin poner en riesgo la vida de las personas. Entonces se sugieren que que se den grandes inversiones, por ejemplo, en todo el tema. Yo no soy médico y voy a atreverme a hablar del tema, pero en todo el tema de exámenes masivos para para poder lograr un confinamiento selectivo y no general dentro de un plazo no muy lejano, para que no se detenga todo de esa manera, porque plantear un debate entre
sacrificamos la economía o sacrificamos la vida, pues llega un momento en que es insostenible. Entonces, sí considero que era necesario pararlo, era necesario hacer lo que estamos haciendo en todo el mundo se detuvo, este virus nos mostró que sí se podía detener, pero es algo de corto plazo y es un debate, digamos que no se pueden separar las dos cosas, tiene que buscarse una manera que las dos trabajen en conjunto y que avancemos en conjunto. Eso claramente hace referencia a la idea que tienen algunas personas de que la economía es aquello que les importa a los banqueros o que les importa a los empresarios, no realmente lo que mantiene la vida social funcionando y a todos operando. La economía es un proceso conjunto, digamos, de toda la sociedad. Como yo Exactamente. no soy opinador aquí, más bien sigo preguntándoles a ustedes para luego darle Pero paso lo que me a nuestros refería era invitados. precisamente eso, generar el debate y ver la economía solo como el ingreso o los beneficios del sector financiero, en mi concepto es un error. La economía es un sustento que necesitamos todos y que si se detiene en este momento, pues podemos llegar a tener una crisis muy, muy profunda. Entonces, es necesario detenerla, es necesario el confinamiento, que estemos todos en la casa, que estemos en este momento protegiéndonos, pero es necesario hacer inversiones grandes en el sistema de salud que nos permitan hacer, digamos que algo más selectivo y menos general para que logremos en un mediano plazo volver a producir y volver a tener esos recursos que son necesarios tanto para el sistema de salud como para la sobrevivencia de todos nosotros y no simplemente las ganancias de un sistema financiero. Precisamente durante las crisis y esta en particular en las redes, la gente cuestiona muy abiertamente la acumulación de riqueza y el tema de los salarios y que los futbolistas ganan unas cifras exorbitantes y que los congresistas de la República también, y que habría que disminuir la asimetría de la distribución de esa clase de recursos. La inequidad además en Colombia es muy grande en términos de acceso a la propiedad, de acceso a la tierra, y todo eso genera mucho malestar. Hay personas que están proponiendo revivir o volver a trabajar la idea del salario mínimo universal, por ejemplo. Francia es una de las ideas, en Alemania también. ¿Qué alternativas, de qué manera podemos eh, eh, disminuir esos elementos de inequidad tan marcados que eh, en las redes sociales y en las comunicaciones y en los movimientos sociales estamos viniendo de un paro que está adormecido por la cuarentena, pero que está vivo en términos de su discusión política? Em, ese movimiento que usted bien menciona, doctora Brigitte, creo que era un proceso de transformación que ya venía dándose, digamos, intelectual y que ya venía cuestionando muchísimo el modelo. Esa inequidad y sobre todo en estos países cercanos, como usted menciona, bien menciona Francia en especial, eh, pues vienen hablando y se viene hablando de un impuesto o de, digamos que de medidas más grandes en el sentido en que el gobierno pues sea capaz de brindar todos los derechos fundamentales y así, digamos que dejar a las personas en un mínimo necesario y que digamos, un mínimo necesario y que las personas igual se vean incentivadas a seguir trabajando como sería el salario universal, pero eh, eh, que digamos que no estuvieran sujetas a los vaivenes de la economía y que estas inequidades tan grandes, si bien es cierto que el sistema per se va a tener más ricos, menos ricos, más pobres, pero que todo el mundo tuviese un mínimo, el mínimo necesario para supervivencia, pues ya sería un adelanto y esta crisis nos mostró que definitivamente todos necesitamos de todos. El empresario necesita del empleado, necesita
del consumidor, y por eso es que se ha generado también en este sentido esa solidaridad de la que estaban hablando cuando logré conectarme. Entonces, es cierto, esta crisis nos ayuda a adelantar un proceso que ya se venía dando. Ya veníamos cuestionando no solo las inequidades en temas económicos y sociales, sino todo lo que se venía dando en temas como cambio climático, sistemas de producción, etcétera. Entonces, esta crisis finalmente va a ser la oportunidad para replantear todo Temas lo que ya, distributivos, pues. en todo sentido. Sí, señor. Juan Sí, Camilo, que es sí. un experto en estos temas, me gustaría mucho, antes de que tenga que retirarse, que nos dé su perspectiva acerca de la inequidad y la reconstrucción de un mundo más justo. Sí, pues varias cosas. La pandemia está golpeando los mercados financieros durísimo también y hay gente muy, muy, muy rica que hoy es mucho menos rica, simplemente por la pérdida en los valores de los mercados, dependiendo de dónde tienen sus inversiones. Y también hay gente muy pobre que está ante una situación también de mucha mayor pobreza. Yo creo que el sistema entero se está sacudiendo de formas muy, muy, muy particulares y van a terminar saliendo ganadores y perdedores de todo esto. ¿Cómo queda estructuralmente la economía? Va a ser difícil evaluar en términos de cuando pasemos esta recesión, cuánto de los fundamentales de la estructura básica de la economía va a haber sufrido. Probablemente los aparatos productivos como tal pueden verse afectados poco, pero sí va a haber una pérdida de productividad de algunos sectores, de pronto unos cambios de productividad por innovación en otros, y todo eso va a terminar afectando la desigualdad. De esto, para mí, creo que hay unos cambios simbólicos interesantes. Creo que va a haber, lo percibo por lo menos en las discusiones de pensadores y de discusiones de redes y demás, una reflexión sobre lo que podríamos llamar la economía del cuidado, de cuidar al otro, y podría ser incluso una oportunidad de cuidar el entorno. ¿A qué me refiero? Esta pandemia nos está enseñando lo interconectados que estamos globalmente y localmente, en que cada persona tiene una conexión mucho más directa con la posibilidad de afectar al otro de manera positiva o negativa, y que eso que los economistas llamamos las externalidades están mucho más presentes en el día a día, y la pandemia nos está mostrando que esta sí fue la prueba más grande posible del potencial daño que puede haber, de lo interconectados que estamos, que puede generar un contagio de tantas personas a tantas más personas, que puede afectarnos a todos y todos terminamos perdiendo. Pero también gracias a una estrategia de confinamiento, de cuarentena, estamos logrando frenar esas externalidades globales y estamos salvando vidas. Claro, ha empezado a acumularse una preocupación por lo económico, que es perfectamente válida, pero todo eso simplemente para demostrar que el mundo está mucho más interconectado. Fue por la globalización económica que se contagió el mundo entero de una forma mucho más rápida. Cuando las plagas afectaron a Europa en su momento, hace 5 o 6 siglos y más, no había tanta globalización de los mercados y por lo tanto se confinaban a sitios geográficos muy pequeños. Ante esta globalización exacerba mucho más los efectos, y uno de esos es en la desigualdad, pero también en la oportunidad de generar flujos intercontinentales de muchas otras cosas, de comercio, de innovaciones tecnológicas. Cuando llegue la vacuna, cuando llegue el tratamiento, va a fluir muy rápidamente la solución en el mundo entero, y entonces se va a poder responder de una manera mucho más justa, que lo que propuso el presidente Trump en su momento, al parecer, es que fue a Alemania y le dijo: si ustedes encuentran la vacuna, yo se las compro, con la condición de que me dejen usarlas solamente para beneficio de los estadounidenses. Y los alemanes dijeron: eso es éticamente imposible y simplemente no lo vamos a hacer. Es esa categoría de humanidad de la que estoy hablando, que probablemente nos está reflejando que hay un humanismo hoy que está preponderando sobre la preocupación de esta pandemia, que nos puede llevar a pensar que vamos a tener que repensar la economía como una economía del cuidado del otro. Lo estamos viendo hoy cuando estamos confinados a nuestras casas y nos estamos dando cuenta que tenemos que cuidar
a nuestros viejos porque son más vulnerables, que tenemos que cuidar a nuestros niños que no están en la escuela y ahora nosotros tenemos que ayudarles en las tareas de matemáticas, que tenemos que ayudar en el aseo de la casa, que tenemos que ayudar a cocinar entre todos. Ese cuidado del resto, el cuidado de los otros al no tratar de contagiarlos, creo que puede replantear muchísimo lo fundamental de la economía y del contrato social que tenemos. Yo soy optimista en ese sentido y siento que vamos a tener una posibilidad a través de todo esto de repensarnos como sociedad para el cuidado del otro. Muy interesante porque hay una mención muy clara a la innovación y a las formas de trabajo distintas a las que estamos acudiendo para seguir trayendo el pan a la casa, bien sea al diario, bien sea por una semana, dependiendo, digamos, del sitio desde el cual estemos participando en la economía. ¿Qué tanto el teletrabajo, qué tanto las economías digitales, qué tanto otras clases de innovación van a ser sustanciales para sobreponernos a los efectos de la pandemia? Le pregunto a Paula primero, si quieren, Ok, luego a Juan bueno, Camilo. perfecto. Claro, se vieron y creo que la pandemia también nos obligó a ciertos sectores a agilizar su proceso de entrar en todo este tema de economía digital. Ha sido, digamos que un proceso acelerado en algunos sectores que no estaban preparados, pero vimos que la presión que suscitó esto, pues hizo que el proceso como tal surgiera y que efectivamente las empresas que ya estaban dentro de la economía digital han podido sacar un provecho increíble y también vemos cómo ciertas empresas que están en este sector, pues sus acciones se vieron beneficiadas en este momento de crisis. Por otro lado, vemos el empleo que ha generado plataformas como Rappi. Para tener un ejemplo, en Colombia leíamos en estos días en redes cómo esta empresa colombiana ha crecido no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo en este momento. Pero también es cierto que esa innovación va a tener que llevarse a otros sectores. Yo creería que un sector que se va a ver beneficiado paradójicamente en este momento va a ser el sector agrícola. Hoy leía cómo, por ejemplo, el trigo está siendo muy demandado en este momento porque uno de los bienes que más se está consumiendo en Europa en este momento son las pastas y es lo que la gente está solicitando. Digamos que la demanda que más ha crecido en este momento en el sector de alimentos son este tipo de bienes no perecederos y entonces uno ve que definitivamente el alimento, que es algo tan esencial y tan básico, empieza a recobrar una importancia en las economías locales, donde también vamos a tener que pensar o ver una opción de oportunidad de mejora y de innovación, sobre todo en digamos que en nuestro país, donde hemos dejado como tan de lado la innovación en nuestro sector agrícola y nos hemos saltado como esa fase de desarrollo. Entonces, yo veo que hay ciertas oportunidades bien interesantes en varios sectores de la economía y que todo el tema de economía digital puede aprovecharse y puede tecnificar y sacarse provecho desde varios aspectos como tal. Juan Camilo. Sí, yo concuerdo con Paula, esto está abriendo nuevas oportunidades, nuevos retos. Fíjense, nosotros, digamos, OEAN o Uniandes o varias universidades están enfrentando ahora un reto de innovación tecnológica muy complicado. Nos tocó a la brava muchísimo a la Universidad de los Andes enfrentarnos a la idea de mantener andando el proceso educativo y en ese sentido nos tocó aprender a cómo utilizar las tecnologías de información para mantener la pedagogía en la educación superior. Esto va a abrir un montón de oportunidades para un montón de nuevas innovaciones tecnológicas y probablemente va a demandar una capacidad de adaptación y de aprendizaje de docentes y de los emprendedores que ofrecerán esas herramientas
y los que mejor se adapten a eso y los que mejor innoven probablemente van a entrar a un nuevo estadio o etapa de la educación superior donde se va a irrumpir en estos mercados y va a ser un reto grande y las universidades que no aprendan a hacerlo se van a quedar atrás y las que aprendan a hacerlo probablemente van a ofrecer muchos mejores servicios. Ese y muchos más de los sectores que mencionó Paula están ahorita viendo oportunidades muy grandes en lo que estamos. Entonces, de esto vamos a aprender mucho y va a ser muy duro para algunos y va a ser innovador y retador para otros y probablemente vamos a poder encontrar en todas estas innovaciones tecnológicas oportunidades de crear mejores industrias, mejores posibilidades para el teletrabajo, mejores posibilidades para la educación virtual. Van a aparecer ahí cosas interesantes y los que estén hoy aprovechando este reto que le está poniendo la pandemia van a poder más adelante ser mucho más competitivos en los mercados para poder enfrentar estos retos. Es un poco el mensaje también que llevamos dando desde la academia hace mucho tiempo, invertir en innovación, invertir en innovación, invertir en Correcto. innovación, que lamentablemente pues siempre acaba pendiente de que ocurra una crisis para lamentarnos de que no estamos listos para Correcto. afrontarlo. Bueno, como hay tantas personas, familias, estudiantes, que no están tan interesados, digamos, en la teoría macroeconómica o en los fenómenos globales, sino qué va a pasar mañana en mi casa. Quisiera pedirles un mensaje para estas personas. Me están preguntando muchos, obviamente quisiéramos tener la bola de cristal, pero aguantamos 90 días encerrados, aguanta la economía colombiana, ¿qué va a pasar? Y se los pregunto directamente porque a los economistas también les hacen las preguntas de la brujería. Sí, comienzo yo la aplanada de esas dos curvas de las que hablé yo al principio. La aplanada de la curva de una crisis económica y la aplanada de una crisis del sistema de salud van a depender de la innovación tecnológica. Colombia está tratando de hacer un proceso acelerado de mejorar la información para poder hacer mejor inteligencia de datos, para poder detectar mejor a un nivel mucho más microespacial de localidades, de barrios, de ciudades, dónde van a empezar los focos de contagio, dónde van a empezar a aparecer el número de casos de personas recuperadas y dónde van a empezar a poderse proponer reactivaciones puntuales geográficamente, espacialmente y temporalmente que permitan empezar a reactivar algunas zonas. Esa inteligencia de datos que se puede hacer cuando mejoremos la capacidad de mejoramiento de las pruebas de positivos y negativos de coronavirus, nos va a permitir muchísimo de eso para ver qué sectores se pueden empezar a reactivar. Y eso es un emprendimiento de todo el país, del sector público, del sector privado, del sector social. La Universidad de los Andes está liderando en este momento una iniciativa para montar un operativo de laboratorio para pruebas del coronavirus en el campus para poder lograr 100.000 pruebas en los próximos días. De esa información y de la inteligencia de datos que se pueda lograr, vamos a poder aprender para poder empezar a reactivar. Recuerden, Corea del Sur, obviamente con un nivel tecnológico y de inversión social mucho más grande, llegó a un punto en que nunca tuvo que cerrar el país entero en cuarentena. Lo que hizo fue siempre mantener la inteligencia de datos. Entonces usted estaba en un teatro, en cine, y le llegaba un mensaje de texto que decía, señor Juan Camilo Cárdenas, usted está sentado en este momento en la silla 17A del teatro y en ese momento usted salió positivo y alrededor suyo en las sillas tales y tales y tales les están llegando mensajes de texto de personas que viven cerca a usted y que les está alertando que hay en el caso suyo un foco de infección. Por favor, aíslese y le llega la información a los demás que dicen su vecino tal en tal sitio está contagiado y es positivo. Y con esa inteligencia de datos lo que hicieron fue atacar rápidamente y focalizadamente los puntos de contagio claves. Eso es renunciar a la privacidad, eso es el aterrizaje del gran hermano y ese gran hermano estatal y privado que tiene todas sus consecuencias negativas, también tiene todas esas consecuencias positivas de poder rápidamente atender el problema del contagio, aplanar la curva, que fue lo que hizo Corea del Sur, y poder empezar a reactivar la economía, que es como lo están haciendo los países asiáticos que ya pasaron la parte grave. Entonces eso es lo que va a pasar en los próximos días. En los próximos días, en la medida en que generemos mejor información, vamos a poder empezar a hacer lo que algunos han llamado esa estrategia de acordeón, de empezar a reactivar algunas cosas y volver a responder a resurgimientos de contagios y con mejor inteligencia empezar a avanzar en eso. En Colombia sí es cierto que no tenemos toda esa tecnología, pero estamos empezando a construirla, estamos empezando a trabajar con mejores
mejores datos y esa información de datos nos va a permitir poder despacio reactivar eso. Pero mi percepción de todo esto es que mientras no tengamos esa inteligencia de datos, tenemos que ser cautelosos y por eso la cuarentena tenemos que seguir haciendo el esfuerzo que estamos haciendo en este momento. De acuerdo. Pues bueno, Eh, viendo que ya le toca migrar a sus grados, eh, quisiera agradecerle muchísimo por su tiempo y por las respuestas que nos ha dado. Traté de incluir algunas de las preguntas que nos están haciendo desde afuera, incluye la pregunta de si va a haber recesión, si, Sí, va a haber recesión. sí, si va a ya, haber recesión. Eso es Claro. importante. Sí. Eh, y los escenarios del mercado financiero, si nos vamos a recuperar, si los acordeones van a funcionar, si controlamos los capitales, si compramos acciones de las petroleras ya que estaban bajitos en el mercado. Bueno, hay mucha asesoría financiera que le están pidiendo. Sí, va a haber recuperación también. Va a haber recesión y va a haber recuperación, pero la solidaridad es la que nos va a permitir en este momento responder bien a este momento, porque creo yo que sigue siendo la prioridad salvar vidas. Y mientras tanto, no dejemos que la gente pase hambre y el sistema agroalimentario está vivito y coleando y simplemente innovemos en los mercados para que el sistema agroalimentario sirva y siga operando y de otras maneras innovadoras respondemos a los retos de hambre que pueden estar pasando personas en este momento. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Nos quedamos con esta idea de que la comida y Colombia eh, pueden utilizar esa capacidad para que superemos los efectos más negativos de la pandemia y repensarnos como sociedad. Juan Camilo, Claro que muchas sí. gracias. Me quedo con Paula y su bola de cristal para también tratar de ponerla a pensar en qué se viene en los próximos días. Bueno, me Muchas gracias. despido entonces y muchas gracias, Virginia. gracias, Ha sido un doctor. placer. Paula, hasta luego y muchas gracias por Gracias. estar atentos. Tengo que irme ahora a hacer un evento virtual que vamos a hacer con nuestros graduandos de economía y que dado que no podemos hacer el presencial, vamos a hacer una cosa muy linda de ceremonia virtual con ellos. Entonces, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, Juan Camilo. Paula, Bueno, pues bolita de cristal, ojalá pudiera volar en una escoba y tenerla también. ¿Qué se viene en este momento? Yo creo que más que lo que se viene es lo que tenemos que aprovechar. Aprovechemos la cuarentena para hacer toda esa inversión y ese desarrollo tecnológico el que nos hablaba Juan Camilo, y a eso me refería yo cuando tenía que darse una inversión importante que nos permitiera buscar una estrategia que conviviera la pandemia y digamos que con el desarrollo o con la productividad, con que se reactive la producción. Pero evidentemente ahora pues estamos parados, estamos quietos, se vienen momentos difíciles en que ya vimos cómo el ser humano saca su empatía y saca su solidaridad pues nos estamos ayudando unos a otros, pero evidentemente pues hay que ser prudentes en este momento. Entonces, lo que se viene ahora para una persona que, que se está sintiendo nerviosa, pues tiene toda la razón, pero hay que tratar de ser prudentes, de esperar con calma, de reinventarse y yo creo que de tener confianza. Eh, Como vemos las cosas, Colombia reaccionó a tiempo, las políticas que se han tomado hasta el momento han ido en la dirección correcta, le han ayudado al mercado a tener liquidez, han dado, digamos que dentro de los recursos posibles se han visto subsidios y una economía alrededor del incentivo para que no se termine de frenar. Entonces yo creo que no debemos eh, asustarnos demasiado, debemos ser prudentes porque pues sí se viene una recesión, sí es un momento crítico, pero tenemos que tener confianza en las cosas y digamos que las políticas que se han tomado han ido en el sentido correcto y debemos sentirnos tranquilos porque tanto la política monetaria desde el Banco de la República como la fiscal desde el gobierno y los gobiernos locales ha sido la correcta. Hay que ganarse este tiempo, como bien lo dijo usted hoy en su artículo, hay que ganar este tiempo. Si estamos comprando tiempo, que sea para innovar.
que sea para generar ese desarrollo tecnológico o para reinventarse en el caso digamos que de las personas que están en el sector que de pronto se ven más afectados en este momento. Es un momento clave que tenemos que ganarnos ese tiempo, no solo por la cuarentena, sino porque hay una cantidad de ayudas que de pronto las personas pueden salir a tocar y a valerse de ellas para ganarse digamos que este periodo de gracia y tratar de reinventarse y de apoyar pues todo este desarrollo tecnológico que se debe dar en este momento y de innovación sostenible. Es muy interesante lo que menciona Paula, porque aquí en el chat lateral, si lo puede mirar también, la gente más que preguntas está haciendo propuestas. Y es interesantísimo porque hay un debate entre todo el mundo acerca, por ejemplo, de los ciclos de confinamiento versus los ciclos de salir a trabajar o a desarrollar actividades. Hay gente que está posteando incluso los modelos matemáticos detrás de esas posibilidades. Están hablando de las plataformas para apoyar la innovación. En general, lo que uno pensaría es que estamos en una efervescencia muy interesante de propuestas. Hay otra tendencia, digamos, a cuestionar las políticas públicas asociadas con el manejo de la pandemia, que si el alcalde tiene razón o no tiene razón, que si el presidente, que si el de la derecha o el de la izquierda. No creo que sea en este caso el sitio ni nosotros las personas adecuadas para la discusión, pero hay un grupo de preguntas que hacen referencia, digamos, también al aterrizaje de la pandemia en los próximos meses, cuando, por ejemplo, no vamos a tener los ingresos petroleros en Colombia por la crisis de los precios internacional y preguntan si eso es eso es un acto maquiavélico para destruir a Occidente o es simplemente una coincidencia de fuerzas económicas que nos está afectando. Pero bueno, sin especular al respecto, ¿de dónde van a venir los recursos para recuperar las economías planetarias, la colombiana, la bogotana, el comercio, en qué queda el comercio nacional y el comercio internacional? Dos preguntas sobre ese. Bueno, sobre la primera, creo yo que como cualquier posguerra y cómo se han recuperado las economías después de una guerra con una flexibilidad grande, digamos que con un endeudamiento bastante grande, con una inyección de recursos y en este caso en particular, o como en la guerra, pues hay sectores que salen a flote y que la industria de guerra, haciendo un símil, pues es la ganadora. En este caso, creo que toda una inversión alrededor de la salud y digamos que los sectores alrededor de la sobrevivencia, pues también van a salir a flote. Entonces, para salir de una crisis, pues necesitamos evidentemente, las economías del mundo y no solo la colombiana van a necesitar de endeudamiento. Más adelante, pues ya veremos cómo salimos, pero digamos que son las políticas que se dan en este momento. También de ¿Sí va a haber quien nos fortalecimiento. preste plata? Yo creo que la economía mundial no, esa es solidaridad y la economía mundial digamos que no se puede dar el lujo de no hacerlo. Ya salió el Fondo Monetario Internacional advirtiendo, hoy Holanda, que fue tan criticado aquí en la Unión Europea hace unos días, hoy ya dijo definitivamente prefiero regalar la plata que prestarla. Entonces sí van a haber movimientos grandes, creería yo, listos a aportar en que esta crisis de pronto sea muy profunda, pero sea, ojalá en mi bola de cristal, sea corta. Entonces, van a salir recursos y va a salir todo un sentimiento de solidaridad en este sentido y diría yo que las economías se van a permitir hacer tener ese tipo de flexibilidad. La Unión Europea lo primero que dijo es flexibilidad total en cuanto a su manejo fiscal. Entonces yo creería que sí, creería que como cualquier economía posguerra se va a plantear desde ese punto de vista. Frente al comercio,
interesante porque venía esta transformación intelectual planteando si de pronto había un exceso de globalización y si estaba afectando demasiado el sistema de producción y si el sistema de producción estaba afectando demasiado todo el tema de inequidad y todo el tema ambiental y lo que pensábamos que era imposible, que no podíamos parar, pues el corona nos hizo parar de un día para otro. Entonces, el comercio internacional no creo que se cierre como tal, pero sí va a haber un repensamiento y una reflexión interna acerca de si volvemos un poco más a lo local. Y yo creo que todas estas innovaciones y esta solidaridad que se ha dado al interior de las economías y de los países ha hecho que definitivamente las personas empiecen a apoyar más lo local y empiece, digamos que a ser más solidario con el emprendedor nacional. Entonces, no es que haya un retroceso en la globalización, pero sí va a haber, digamos que un replanteamiento. Entonces, cuando hablamos de una dependencia excesiva con el petróleo, y hace unos años vimos que tuvimos una inflación increíble por este mismo tema y que hubo una recesión, entonces, otra vez nos lo demostró el virus, que finalmente le vamos a terminar agradeciendo muchas cosas, y es eso, no tomamos medidas hace unos años y volvió y nos lo demostró. Coincidencia, no hay coincidencia, hoy la demanda se baja y el precio se sigue bajando dada la baja de la demanda por el coronavirus. Entonces, hay que replantearnos muchísimas cosas, entre esas esa dependencia a un mercado internacional, tanto para el consumo como, me refiero al consumo de bienes de uso diario, nuestra canasta familiar que veníamos importando de una manera exagerada y también la dependencia extrema que tenemos de los recursos del petróleo. Entonces es una buena oportunidad para repensar digamos, la estructura del sistema productivo. Muy interesante el tema del replanteamiento de los patrones de consumo, que hace mucho rato Sí. se viene, digamos, llamando la atención al respecto de la insostenibilidad de ciertos patrones de consumo. Aquí hay un ejemplo que de pronto no da lugar, pero sí me gustaría compartirlo. Lo que más me ha llamado a mí la atención de la experiencia que he tenido, digamos que patrones de consumo, es el consumo de bienes de segunda, cómo ha crecido en estos países. Es increíble. Las boutiques, no se imaginan el nivel de elegancia de boutiques y todo, y uno va y son bienes de segunda. Entonces, sí se ha replanteado y aquí, digamos que todo el tema de replantear los sistemas de consumo ha sido bien fuertes antes del coronavirus. Yo creo que esto después de la pandemia va a ser aún más fuerte. Estamos volviendo no solo a replantearnos sobre las necesidades, sobre si de verdad esa acumulación de capital y esa obsesión por acumulación de capital lleva a algún lado, o si volvemos un poco más como a lo básico y a la tranquilidad y al disfrutar pues lo que venimos viendo frente a la naturaleza. Cuando tenemos clase con los estudiantes me decían en ese fin de semana, es que desde mi terraza en Bogotá ya estoy logrando ver cosas que nunca veía. Entonces, yo sí creo que hay un replanteamiento que no lo aceleró esta crisis. Bueno, ya nos faltan unos pocos minutos para concluir. Eh, Hay muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, que están o terminando sus estudios de secundaria o empezando estudios en las universidades y esta pandemia los coge en un momento, digamos, muy coyuntural de sus vidas. Se preguntan, ¿debo trabajar o debo estudiar? Eh, ¿Cuál es la mejor solución, pensando incluso desde el punto de vista económico y del aporte que hacen estas personas al bienestar familiar? ¿Estudiar, trabajar o qué hacer? Estudiar. Yo creo que también Estudiar. también nos replantea, se venía una tendencia y esto es, pues obviamente todo esto es muy personal, pero se venía una tendencia acerca de las competencias y que con solo competencias y digamos que se les estaba metiendo en la cabeza que a punta de competencias iban a poder llegar muy lejos, y yo creo que quienes están salvando hoy el mundo son las personas más estudiosas
y que están ahí generando toda esta innovación desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista de todas las industrias que digamos que rodean al sector salud. Entonces uno ve que desde el punto de vista del vestuario, entonces uno ya ve la industria de la moda enfocada en cómo ayudar digamos que al sistema de salud en ese momento y generando innovaciones acerca del vestuario que deben utilizar las personas para no contagiarse, sobre todo pues todo el tema médico y los aseadores de las clínicas, etcétera, como por poner un ejemplo bien pequeño. Pero yo creo que sí, estudiar y esta crisis también nos muestra que definitivamente con las competencias, es cierto, las competencias son muy importantes, las blandas, las duras, todo, pero el estudio, la investigación, la innovación son las que definitivamente nos llevan a un desarrollo importante y sostenible. Bueno, obviamente, desde una universidad, pues tengo que estar de acuerdo con esa última premisa, sobre todo estudiar para reinventar el mundo, estudiar para Sí, acelerar la transformación hacia una bioeconomía, hacia una economía circular, una economía de la sostenibilidad, un modelo que, como también decía el doctor Juan Camilo Cárdenas, nos permita distribuir mejor las condiciones del bienestar a todos los seres humanos. No sé si quiera darle un mensaje final a a las personas que están conectadas, un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza, para que nos vayamos pensando qué vamos a hacer mañana, después de Semana Santa, y concentrarnos en las soluciones y no en el problema. pues tomar esta cuarentena y esta reflexión de Semana Santa para eso precisamente. Mucha prudencia, mucha tranquilidad. Creo que las cosas se están llevando por el camino correcto. Que esta cuarentena sea un momento para ganarle espacio al virus y no simplemente estar confinados porque en el momento en que salgamos de la cuarentena, pues si no hicimos nada, no sirvió de nada encerrarnos. Entonces, eh, tranquilidad, yo creo que las políticas nacionales y locales están en el camino correcto eh, y positivismo. Yo creo que de acá salen muchísimas oportunidades, salen sectores bien ganadores y vamos a tener de pronto un futuro un poco no, yo creo que sí, vamos a tener un futuro con unos seres humanos más enfocados en temas eh, que de pronto veníamos dejando de lado. De pronto las finanzas siguen siendo bien importantes y va a haber un giro de pronto hacia las finanzas verdes, ¿por qué no? Por poner un ejemplo, en el tema de la producción, de pronto todo el tema de economía circular va a ser aún más importante y quienes no lo veían así, ahora sí lo van a ver. Digamos que esta crisis, como todas las crisis, pues nos llenan de oportunidades y de momentos de reflexión y yo creo que este nos ha replanteado muchísimas cosas porque nos tocó a todos. Tocó desde el más pobre al más rico, el más joven, al más viejo. Aquí no hubo estratos, no hubo color de piel, no hubo absolutamente nada y digamos que tocó las fibras más íntimas de las personas y de pronto nos hará mejores personas. Tiene que hacernos mejores personas. Doctora Paula, muchísimas gracias por trasnocharse eh, No, lamento acompañándonos. mucho no haber podido No estar pasó a nada. tiempo. Encantada de tenerla aquí y de poder conversar con su merced. Muchísimas gracias a los centenares de asistentes. No tengo aquí la cifra de las personas conectadas. Mis excusas por no poder transferir las decenas de preguntas que nos hicieron a cada uno de nuestros invitados. Y gracias por las sugerencias para los webinars que siguen. Vamos a continuar con esta labor de proponer la discusión acerca de los problemas contemporáneos y el papel de la universidad en ellos. A todos que tengan una feliz tarde.
Gracias, señora rectora. Que esté muy bien y gracias a todos.